Ahí ya estoy grabando la sesión para que puedan dejar su mensajito en el chat. Igual ahorita tomamos un tiempo para la asistencia, para tomar lista. Muy bien, pues bienvenidos muchachos a la siguiente clase virtual. Estamos en la materia de física 2, ya es la clase virtual número 13. Seguimos trabajando con la unidad número 3, que es electricidad. ¿Ok? Lo que vamos a ver en esta clase es algo muy sencillito, es algo muy práctico. Ustedes se van a dar cuenta que las fórmulas que vamos a utilizar pues son muy fáciles de utilizar, entonces lo más probable es que no nos tomemos toda la hora de clase. Si acabamos tempranito, pues nos desconectamos temprano, ¿ok? Recuerden que es importante que ustedes estudien la parte teórica, la parte de, pues, de la teoría, de las leyes, para que también lo consideren para el examen. Yo siempre trato de enfocarme un poquito más en los ejercicios, en los problemas, porque es ahí donde veo que pueden tener más dudas. ¿Ok? Pero ustedes tienen las presentaciones para poder ver todos los conceptos, todas las leyes, que son importantes de cada sesión. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el concepto de potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como la energía potencial que tiene la unidad, perdón, que tiene la unidad de carga eléctrica positiva en un punto dentro de un campo eléctrico. Ya la clase pasada estuvimos trabajando con lo que es el campo eléctrico y recuerden que para poder saber si, o bueno, más bien para poder calcular la intensidad del campo eléctrico en cierto punto, pues se utilizaban cargas de prueba. Entonces seguimos trabajando con esto de los campos eléctricos. Eh, Ahora, la diferencia potencial también recibe el nombre de voltaje o tensión, tensión eléctrica, y puede producirse por una fuente de voltaje como una pila o un generador. ¿Ok? Por ejemplo, las pilas de automóviles. Nosotros necesitamos energía eléctrica para el automóvil, para encender el clima, para encender la radio, para poder conectar nuestro celular, etcétera. Entonces, y bueno, para poder arrancar el motor también. En este caso, pues utilizamos una batería eléctrica para que nos pueda dar ese voltaje o esa tensión eléctrica que necesitamos. Entonces, cuando hablemos de potencial eléctrico, nos vamos a estar refiriendo siempre a una batería, a un generador de electricidad. Por ejemplo, ustedes sabrán que los hospitales siempre tienen que tener un generador eléctrico en caso de que se vaya la luz. Pues los pacientes no se pueden quedar sin, hay algunos pacientes que no se pueden quedar sin su atención, ¿verdad? Deben de continuar, aunque la luz se haya ido, pues en el lugar, tienen que sacar su generador, eléctrico para poder echar a andar, pues, todas las maquinarias que se necesitan. ¿Ok? Ese sería un generador. Las pilas, por ejemplo, pues las pilas convencionales que conocemos, como las de la imagen, para poder utilizar aparatos eléctricos, para poder utilizar cosas cotidianas, por ejemplo, el control de la televisión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de potencial eléctrico, acuérdense que es el voltaje. Vamos a estar midiéndolo en volts. Otro concepto importante es la intensidad de la corriente eléctrica. Si nuestra batería nos está generando intensidad o nos está generando este voltaje, o sea, si nuestra batería nos da voltaje, la corriente eléctrica sería cómo ese voltaje va transfiriéndose o se va moviendo en un circuito. Por ejemplo, los cables. Si ustedes encienden este, si ustedes presionan, por ejemplo, el apagador de su cuarto, este, ahí, bueno, cuando está apagado, se está cortando la corriente eléctrica, se separan algunos cablecitos por ahí. Cuando lo presionamos para que se encienda el foco, estamos uniendo nuevamente esa corriente, estamos uniendo ese caminito por donde la luz está viajando para que se pueda encender nuestro foco. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando del flujo de energía que está pasando, pues, por nuestro circuito. ¿Ok? La electrodinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor.
La corriente eléctrica es un movimiento o es un flujo de electrones a través de un conductor, el cual se produce debido a que existe una diferencia de potencial o de voltaje. Si no existiera ese voltaje, pues entonces no existiría la corriente, ¿ok? La intensidad de la corriente eléctrica, pues es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Y hablamos de conductores, pues a los cableados, podemos hablar de algún material que queramos utilizar como conductor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la corriente puede ser continua o puede ser alterna, ¿ok? Esa es la corriente eléctrica. Luego tenemos el tercer concepto con el que vamos a trabajar, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones. Por lo general, las resistencias las utilizamos para que la corriente eléctrica no pase así como que de lleno, o sea, que no haya después una sobrecarga. Entonces, las resistencias sirven para poder absorber un poquito esa corriente y dejar pasar solamente poca cantidad de corriente, que no vaya a ser que de pronto haya se me fue la palabra? Cuando, no sé si les ha tocado que a veces cuando se va la luz, porque está lloviendo, porque hay mucho viento o algo, sus papás siempre dicen, desconecten todo. Desconecten todo porque si existiera un alto voltaje, la corriente eléctrica pasaría muy fuerte y los aparatos electrónicos y los aparatos eléctricos se pudieran quemar o se pudiera descomponer por ese exceso de carga, ese exceso de corriente. Por eso cuando, cuando se va la luz, los papás siempre dicen apaguen todo, desconecten todo, porque puede ser que cuando regrese la luz, regrese con un alto voltaje y suceda esto de que los aparatos eléctricos se sobrecarguen, se sobrecalienten, se quemen. ¿Ok? Por eso es importante eso. ¿Ok? La resistencia que corresponde a cada material se llama resistividad y se define como la resistencia de un alambre de un material de 1 metro de largo y de 1 metro de cuadrado de sección transversal. La resistencia eléctrica de los conductores metálicos aumenta en forma casi proporcional a su temperatura. Bueno, aquí lo que queremos relacionar es que la resistencia eléctrica se opone a que la corriente eléctrica pase así, de lleno. La detiene un poquito para que pueda pasar un poco más lento. Imagínense que la resistencia es como en las puertas de los bancos. No sé si ustedes han visto que hay algunos bancos que tienen doble puerta. Ustedes entran por la primera puerta y se tienen que esperar a que cierre para poder entrar por la otra puerta. Están así, se quedan encerrados como en un pasillito. Bueno, algo más o menos así es la resistencia eléctrica. Va a dejar entrar cierta cantidad de energía, pero luego la retiene por un momento para después dejarla salir hacia el otro lado, para que no se amontonen o para que haya como mayor control con las salidas y las entradas. Esa forma de operar en algunos bancos es para que cuando asaltan, pues el que asaltó el banco pues tenga, eh, digamos, que haya más probabilidad de que lo detengan porque se tienen que esperar a que se cierre una puerta para poder abrir la otra, para poder salir o para poder entrar, ¿ok? Algo más o menos así es como funciona la resistencia. Ok, una vez que ya sabemos que existe el potencial eléctrico, que es el voltaje, la intensidad de la corriente eléctrica, que es cuando viaja o se mueve por los conductores, y la resistencia es la que detiene un poquito la corriente para que no pase así como dicen, ¿verdad? Como Juan por su casa, que se detenga un poquito. Ahora hay que conocer lo que es la ley de Ohm. George Simon Ohm fue un físico alemán que usó en sus experimentos instrumentos de medición que eran muy confiables y observó que si aumentaba la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, en un circuito, la intensidad de la corriente eléctrica también era mayor, viajaba con mayor rapidez, con una mayor energía. Comprobó que al incrementar la resistencia del conductor, la intensidad de la corriente eléctrica disminuía, porque acuérdense, la resistencia detiene un poquito la corriente para que no pase tan bruscamente. Dice, la ley de Ohm indica
que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esto que dijo Ohm se traduce en esta formulita. La letra I corresponde a la corriente eléctrica o a la intensidad de la corriente eléctrica y lo vamos a medir en amperes. La V es el potencial eléctrico o el voltaje que nosotros vamos a utilizar, que es la pila o el generador eléctrico. Lo vamos a medir en volts con V. Y la R sería la resistencia eléctrica y esa se va a medir en ohms en honor a George Ohm. Se va a medir en ohms y este es su simbolito, ¿ok? Entonces la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje entre la resistencia eléctrica o al potencial eléctrico entre la resistencia eléctrica. Si lo que quiero yo es encontrar el valor de la corriente. Si queremos encontrar el voltaje, conociendo la corriente y la resistencia, pues es igual a multiplicar corriente por resistencia. Si lo que quiero es conocer la resistencia que necesito utilizar para que la corriente se detenga, pues hay que dividir el voltaje entre la corriente o la intensidad de la corriente eléctrica. Esas son las tres formulitas que pudiéramos utilizar dependiendo de la información que nos den nuestros problemas y lo que quieren que calculemos. ¿Ok? Como les digo, las fórmulas están muy sencillas. Incluso podemos usar como el triangulito mágico que hemos utilizado en algunas otras ocasiones, porque nada más son tres variables, entonces podemos poner voltaje, corriente y resistencia. Si quiero encontrar el voltaje, multiplico corriente por resistencia. Si quiero encontrar la corriente, divido voltaje entre resistencia. Si quiero encontrar la resistencia, divido voltaje entre corriente eléctrica. Ese triangulito también lo pueden utilizar si batallan, pues, con el despeje. ¿Ok? Vamos a hacer los tres ejemplos. Y si hay alguna duda, pues me dicen para poder aclararla. Y si no, avanzamos un poquito más rápido. ¿Ok? Dice aquí, calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 220 ohms si fluye por ella 0.05 amperes. Como datos, nos están dando primero pues la resistencia. Entonces R es igual a 220 ohms. Y luego dice que por ella fluye 0.05 amperes. Esa sería la corriente eléctrica. La corriente se mide en amperes. Lo que nos piden encontrar aquí es la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces ponemos aquí la formulita. Voltaje es igual, podemos usar el triangulito mágico que les decía. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sustituimos y nos quedaría 0.05, ay, perdón. 0.05 amperes que multiplican a 220 ohms. Ahí pues ustedes usan su calculadora de forma directa. ¿Cuánto nos da 0.05 por 220? Once. 11, y como estamos trabajando con voltaje o diferencia potencial, pues son 11 volts. Y listo, así de fácil. Se tiene que aplicar esa cantidad de voltaje a un circuito para que la corriente sea de 0.05 amperes con una resistencia de 220 ohms. Así de sencillo. La siguiente semana vamos a ver cómo representar esta información con gráficos. Vamos a graficar circuitos eléctricos, nada más para que ustedes vean cómo es que se da esta relación entre voltaje, corriente y resistencia. ¿Ok? Problema número 2. Dice un alambre conductor deja pasar 0.2 amperes
al aplicarle una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Cuál es el valor de su resistencia? ¿Qué datos encuentran ustedes aquí? La corriente eléctrica Muy bien. ¿De cuánto sería? de 0.2 Amperes. Muy bien. ¿Qué más? y la potencial eléctrica. Ajá, que sería conocido como voltaje. 220. ¿Cuánto mide? 220. 220 volts. Muy bien. ¿Qué nos piden encontrar? La resistencia. Muy bien. ¿Cuál es el valor de su resistencia? ¿Qué formulita vamos a utilizar? Resistencia es igual a... ¿Cómo dijo que se pronunciaba la V? Voltaje. Voltaje entre corriente eléctrica. Muy bien. Si sustituimos, ¿cómo queda la información, los datos en la fórmula? Resistencia es igual a 220 entre punto 2. Muy bien. Ahí nada más tengan cuidado al momento de sustituir porque a veces tienen bien la fórmula, pero luego sustituyen al revés. Entonces ahí tengan mucho cuidado con la sustitución. Ok. Si dividimos 220 entre 0.02, ¿cuánto nos da? 1100. Muy bien. Ahí sería 1100 ohms, porque estamos trabajando con la resistencia. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Último ejemplo. Dice, calcula la intensidad de la corriente que pasará por una resistencia de 117 ohms al conectarse a una batería de 1.5 volts. ¿Cuáles son los datos que ustedes están encontrando ahí? La resistencia Ajá, ¿de cuánto es? y el potencial eléctrico Ajá, es de 117. este simbolito acuérdense que significa ohm por la ley de Ohm. Y luego el voltaje es de 1.5 volts. Nos piden encontrar la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cuál es la formulita que vamos a utilizar? Voltaje entre resistencia. Intensidad eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Muy bien. Si sustituimos los datos, ¿cómo queda la fórmula? 1.5 sobre 117. Muy bien. Aquí, en este tipo de ejercicios, y se lo digo porque cuando reviso las tareas o cuando reviso ejercicios como estos, como que a veces nos vamos con la idea que el número más grande debe ir arriba y el más pequeño abajo. Pero no, hay que respetar la fórmula. El voltaje va arriba, que es 1.5 entre 117. Así, no importa que el de arriba sea más pequeño que el de abajo. ¿Cuál sería el resultado para este ejercicio? 0.0128. Ajá, 0.0128 amperes, porque estamos trabajando con la corriente eléctrica.
Voltaje, intensidad de la corriente por resistencia. Aquí quisimos encontrar esto. Voltaje entre resistencia, ¿ok? Y listo. Se fijan, está muy sencillito este tema. En la tarea ustedes van a hacer 5 ejercicios muy parecidos a este. Recuerden poner la columna de datos, luego fórmula y operación y al final la solución. Traten de acomodar así la información para que sea más sencillo para ustedes el relacionar lo que se está haciendo. Y recuerden también pues resaltar ahí la respuesta porque a veces como que se amontona todo y ando buscando yo cuál es la respuesta final porque a veces está en la operación, está así los datos, la operación y luego el resultado anda como que más arriba o ahí lo ando buscando el problema, ¿ok? Entonces traten también de resaltar que se vea diferente la respuesta al resto de las operaciones, las fórmulas y los datos, ¿ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Vamos bien? Ustedes díganme si hay alguna duda, con confianza pueden preguntar. Eh, a ver si pudiera hablar un poquito más fuerte porque no la escucho bien. Tengo una duda, pero no es de la clase, es de trabajo final. Ah, ok. ¿Cuál es su duda? Es que, bueno, a mí me dijeron que ya lo habían subido, pero a mí no me aparece. Ah, lo que pasa es que lo mandé por los grupos de WhatsApp, porque todavía me falta la tarea 3.3, la 3.4 y la 3.5. Entonces, si abro la tarea, se me van a revolver ahí con las que nos faltan. Entonces, les mandé el archivo para que ustedes vayan viendo lo que van a hacer. Igual ahorita lo que voy a hacer es subir ese archivo del trabajo final como parte del material de la clase de hoy para que lo puedan descargar desde ahí. O lo voy a poner como material de clase. Ahí le voy a poner material del trabajo final para que lo puedan descargar, lo puedan ir viendo y lo puedan ir resolviendo. Son ejercicios, para ver, el de ustedes, el de física 2. Son 3 actividades, una actividad por parcial. Uno tiene que ver con esto de que estamos viendo de electricidad, uno con temperatura y uno de fluidos. Entonces, ustedes ahí van a ir leyendo las indicaciones y pues van a ir haciendo cosas que ya hemos hecho anteriormente o cosas que hay que investigar un poquito para entender de qué nos están hablando. Es que la verdad no me acuerdo ahorita cuáles son las actividades así exactamente. Ahorita igual lo checo y ahí están las indicaciones, ¿verdad? Y también los que llevan mate 4 conmigo, también ya les mandé por el grupo de WhatsApp la actividad. Hay algunos alumnos que llevan diferentes materias de diferentes semestres. Para el trabajo de matemáticas va a ser el mismo para los 4 grupos de mate, para mate 1, 2, 3 y 4. De física 1 es distinto al de física 2, entonces no sé si alguien lleva las 2 físicas conmigo, no recuerdo muy bien, pero sí tengo alumnos así como que revueltos. Por eso de mate decidí hacer uno solo para que si llevan 2 matemáticas conmigo, pues solamente hagan esa actividad, pero hay que subirla en los 2 grupos que estén conmigo, ¿ok? Aunque sea el mismo. Y pues ahorita se lo subo como material para que lo puedan tener también, que lo vayan checando. Tentativamente, yo les estaba comentando a los que me preguntaban que el trabajo va a ser aproximadamente como para el 25 de junio, por esos días. Puede ser una semana antes, puede ser una semana después, dependiendo de las indicaciones que nos den en coordinación de ahí de la escuela. Por eso sí se los mandé con anticipación para que ya lo vayan viendo, lo vayan realizando y si hay dudas sobre las actividades, pues
que puedan preguntar a tiempo. Ahorita se lo subo en Classroom, por los que no están en los grupos. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar lista y nos desconectamos. Marcela Amador, Presente. Sofía Buentello, Andrea Flores, Presente. Arminda Gallegos, Presente. Nix González, Presente. Jessica Goitorto, Presente. Justin Hernández, Presente. Dulce Marisol, Presente. Juliet Luna, Presente. Natalia Ortega, Mónica Sánchez, Presente. Natalia. Natalia Ortega. Ok. Sí. Mónica Sánchez, Presente. Devani Torres, y Naomi Samarripa, Naomi Gutiérrez. Presente. Ok, muy bien muchachos, pues entonces le dejamos hasta aquí. Nos vemos en nuestra siguiente sesión virtual. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben, estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Gracias. Hasta luego, bonito día para todos.